Bienvenidos al Rincón de Ada. En este vídeo vamos a ver la parte del montaje MQTT que se corresponde con el suscriptor. El suscriptor es este montaje que tenemos aquí, que consta de una placa SP32 que está conectada a un display de 2 líneas LCD. El display está conectado por estos dos hilos al bus de datos, al puerto de datos I2C del microcontrolador, que tiene para el cable amarillo la señal de reloj y para el naranja la señal de datos. Eso es lo que se corresponde a la parte de comunicaciones de un puerto I2C estándar. Y ahora los datos van desde el SP32 hacia el display. Aparte de eso, pues vemos dos hilos, el morado y el blanco, que le dan la señal de la alimentación positiva y negativa para el display. Ahora mismo el publicador está fuera de la casa y está emitiendo valores de temperatura y humedad, y está suscrito a dos tópicos, uno para la temperatura y otro para la humedad, como vamos a ver en el código. El montaje vemos que es bastante simple. La conexión por I2C del display es muy sencilla. Hay otra manera de hacerlo con todos los puertos estos que hay aquí en paralelo, pero pues es más complicado. Este display tiene aquí un adaptador puerto serie, es muy estándar, que lo que hace es que la señal que viene en serie por el I2C la transforma en la señal paralelo. Entonces esto nos ahorra pues utilizar muchos cables que pueden dar luego problemas en el montaje. Vamos a hablar ahora de la parte del código. Este es el repositorio. El cliente MQTT LCD está aquí en esta carpeta. Para usarla lo que podemos hacer es bien bajarnos el código, pero os recomiendo que os vayáis aquí, clonéis copiéis la dirección para clonar el repositorio mediante git. Es simplemente git clone, y lo que hacemos es pegar a continuación la URL del repositorio y en un momento tendremos la carpeta con todos los proyectos creada. Yo ya lo he hecho, la tengo aquí. Si la abro con Visual Studio Code, pues la parte LCD del MQTT Client está aquí. Ahora nos está dando error porque no la estamos abriendo correctamente, porque es un proyecto de Platformio. Entonces voy a cerrar ahora la carpeta y voy a abrir el plugin Platform.io o Platformio, nunca sé cómo decirlo. Espero a que cargue y ahora me voy a ir a abrir en los últimos proyectos el que se refiere al LC MQTT Client. Voy a abrirlo y me aparece aquí el código. Cierro la pestaña principal del Platformio y simplemente hay un archivo con el código, que es el main C++, C++, o que los que hayáis hecho algo con Arduino, pues es el .ino que tiene el ID de Arduino. En lo que respecta a lo demás, el código es exactamente igual, exceptuando que tenemos aquí este include, que es el de la librería Arduino, que cuando usamos el ID de Arduino no hace falta. Bien, ¿cómo compruebo que el código compila? Pues le damos aquí y construimos. Esta es una tecla rápida, pero Platformio en sí, tú tienes aquí una serie de acciones que puedes hacer. Por ejemplo,
construir, subirlo al dispositivo, limpiar el proyecto. Ya lo ha hecho, no sé por qué me sale esa opción ahí. Y de manera rápida le damos aquí a este tick y es un acceso directo a construir el código. Entonces lo que va a hacer es compilarlo. Si todo está bien, pues no tendremos ningún error y podemos pasar a la siguiente parte, que es subir. Vale. A continuación, lo que hacemos es darle a este botón. Yo ya lo tengo subido a la placa. Y en ese momento empezará a funcionar. Bueno, vamos a describir un poquito el código, que lo tenéis también en el blog. Lo que hacemos primero es importar las librerías, que para añadirlas, importante, tenemos aquí una sección del plugin en el que yo puedo buscar cualquier tipo de librería y asociarlas al proyecto. Entonces las librerías que utilizo en este caso, por ejemplo para el CD, pues habrá muchas, para dispositivos, sensores, para diferentes entornos de desarrollo, framework, todo orientado a microcontroladores. Al igual que también tenemos dispositivos que se refieren a las placas para programar. Es bastante completo y tenemos muchas placas donde trabajar, muchas librerías. Con esto podemos hacer cualquier proyecto basado en microcontroladores. Si nos vamos otra vez al código, las librerías se importan aquí con estos includes. Incluso podemos acceder a su código. Si vamos a F12, podemos ver cómo se ha implementado por parte del que hace la librería, del desarrollador, pues cómo está implementado. Incluso con algunas placas, unas son más complicadas que otras, se puede depurar. ¿Vale? Bueno, pues primero importamos las librerías. A continuación ponemos aquí estos son definiciones para C, en la que se utiliza el preprocesador, y es para definir los tópicos, porque los vamos a poder utilizar en diferentes partes del código, y para no equivocarnos le definimos aquí una etiqueta del preprocesador que es como una constante y la utilizaremos después. A continuación, pues esto es información para que nos conectemos al Wi-Fi. Tenemos que conectarnos al mundo exterior con una ESP32 y utilizamos pues la red Wi-Fi con su password, y además en este caso nos tenemos que conectar con el servidor MQTT, que ya hemos visto que es el broker, y también damos aquí los parámetros necesarios para conectarnos. En este caso lo tenemos ya vimos que lo tenemos en un contenedor Docker y está corriendo en local, en una dirección IP del equipo que se ve en cualquier sitio de la red. Por eso puedo sacar los sensores fuera de la casa. Mientras que haya cobertura Wi-Fi, yo voy a tener los datos en el display de temperatura y humedad. Luego la definición del prototipo esto es la definición de una función. Una función en C pues es como una variable más. Yo defino que va a haber una función que se va a llamar callback, como si fuese un tipo más, que va a recibir pues un array de caracteres, que esto es como un string en C, un array de bytes, ¿vale? Esto es la trama del tópico, ¿vale? Y un indicador de estado aquí que va en un entero sin signo, ¿vale? Siguiente, pues inicializamos aquí objetos. Uno es lo que se va a conectar a la Wi-Fi, el objeto de la Wi-Fi, el cliente en sí de MQTT, con los datos que
en argumento con la instancia de la red Wi-Fi, porque la va a necesitar. Y finalmente, pues el controlador del display LCD. Y el código pues consta del setup, donde vamos a configurar todo, vamos a inicializar el LCD, el puerto serie, que lo vamos a utilizar también por si queremos utilizarlo a modo de consola e ir escribiendo en ciertas partes del código y verlas en un monitor de serie, de puerto serie. La conexión a Wi-Fi, que se llama el status. Este método aquí, hasta que no está conectado, no va a devolver esta constante que te indica que está conectado correctamente con una dirección IP a la Wi-Fi. Y mientras que esto no sucede, pues este bucle while se está ejecutando y escribiendo un punto en consola para ver que se está ejecutando, está haciendo un proceso que se trata de conectar a la Wi-Fi, y en el momento que se conecta a la Wi-Fi, se ha conectado a la Wi-Fi. Igual, una vez que tenemos ya conectado la placa a la Wi-Fi, lo que hacemos es conectarnos a MQTT y configurar lo que es el cliente MQTT. Primero le decimos cuál es el servidor y el puerto, que lo hemos definido aquí arriba, y establecer, esto es muy importante, es casi lo más importante del código, esta variable de aquí, que es el callback, es una función que se pasa por argumentos de esta función, una función que se llama como argumentos dentro de una función. Esto es muy interesante, esto es un evento, una función callback, y esto le está diciendo al cliente que en el momento que tenga algún dato, que darle, pues que llame a esta función y se los pase. Ese es el mecanismo más elegante de obtener datos, pues de un elemento externo que emite de manera asíncrona, como es este caso. Y volvemos a hacer un proceso de while, que mientras que no esté conectado, pues va a estar mostrando, conectando a MQTT. Una vez que esté conectado, dirá conectado, y de lo contrario, pues nos dará un error. ¿Vale? Esto se repetirá cada 2 segundos hasta que esté conectado. Bueno, una vez que ya tenemos la Wi-Fi con su dirección IP y funcionando y conectada a Internet, y establecida la conexión al broker MQTT, lo siguiente que tenemos que hacer es pedirle o suscribirnos a dos tópicos, a los tópicos de temperatura y humedad, para que cuando haya un cambio, un mensaje que haya recibido el broker, lo distribuya, lo va a distribuir por todos los clientes, pues nos llegue mediante esa función callback esa información, esa trama del mensaje. En realidad es un mensaje, pues mensaje y trama no es lo mismo, es parecido. Y esto es la función callback, que se va a llamar solo cuando se reciba un dato. ¿Y qué va a hacer estos argumentos? Que son pues el tópico y el mensaje. Claro, nos hemos suscrito a varios tópicos y tenemos que saber de qué tópico se trata el mensaje que nos va a llegar, y lo sabemos con esta cadena de caracteres. Estos bytes, este es que viene en formato byte. Si queremos entenderlo, hay que pasarlo a una cadena. Entonces esto se hace aquí en este bucle for, y por el puerto serie a modo de consola se indica el valor de la trama, ¿vale? Con fin de depuración. Y luego, como recibimos el tópico, dependiendo si es temperatura o humedad, vamos a escribirlo en la línea primera del cursor, de la línea LCD, poniendo el cursor en el 0 o 1, que es posición de fila 0,
no, es columna 0, fila 0, y si el tópico es de humedad, entonces colocamos el cursor para escribir en la columna 0 en la fila 1, que es la segunda fila, ¿vale? Como habéis visto en el vídeo y en las imágenes. Y finalmente lo que hacemos es mostrar esa información en la pantalla LCD. Y por último, esto es importante, en el loop de Arduino, que ya sabéis que esto se va repitiendo hasta el infinito una y otra vez, lo que hacemos es llamar al loop del cliente MQTT para que vaya actualizando o esté pendiente de cualquier cambio que se produzca en el broker. Una vez que él detecta un cambio, lo que hace es pues llamar a la función callback. Entonces, a la hora de programar, lo único que nos tenemos que preocupar es de escribir el grueso de la lógica en este callback. Bien, el código se podría dividir en muchas funciones. Por ejemplo, esta podría ser la parte de conexión a Wi-Fi. Yo llamaría que una función de conectar a Wi-Fi, y hasta que no se conectara no saldría de la función. Y tendríamos varias funciones para, en el caso de que queramos escribir, por ejemplo, otro cliente de este tipo, pues podemos reutilizar el código. Pero a fines de, como es sencillo, a fines didácticos de ver cómo funciona Arduino y cómo hemos montado esta práctica, pues lo he hecho todo seguido, ¿vale? Bien, y aquí tenemos los tres elementos funcionando. Primero, el publicador con el sensor de temperatura y humedad que está emitiendo los mensajes en dos tópicos MQTT hacia el broker, que lo tenemos aquí con un MQX ejecutándose en la máquina dentro de un contenedor Docker, que simplemente tenemos que ejecutar una línea y lo tenemos desplegado, no hay que instalar ni hacer prácticamente nada. Y finalmente, lo que hemos visto, el suscriptor con el display de temperatura y humedad, que nos está mostrando en tiempo real los datos que vienen del sensor. Bien, pues yo os animo a que hagáis el montaje, es bastante sencillo. Simplemente pues un poco de tiempo, tenéis todo el código, y lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con el broker. Ahora mismo, si yo me llevo en cualquier sitio de la red local de mi casa este dispositivo sensor y este otro lo coloco en cualquier otro sitio donde haya cobertura de la red Wi-Fi, pues mostrará información de lo que esté recibiendo o midiendo el sensor. Pero ¿qué pasaría si esto no lo llevamos a la nube? Y esto va a ser el próximo paso. Trabajaremos con el broker para llevarnos a cualquier sitio el suscriptor con los sensores, y podremos llevarnos los datos a una base de datos, a otro display, a otro tipo de dispositivos que en función de estos datos pues funcionen de una manera u otra. Así que lo seguiremos investigando y descubriendo en el Rincón de Ada. Muchas gracias.